Problemes de pròstata. La próstata es una glándula ubicada a la salida de la vejiga en la que desembocan los conductos deferentes, que son los que provienen de los testículos. Es por tanto una glándula reproductiva masculina que participa fundamentalmente de la producción de líquido seminal. Fundamentalmente hay dos situaciones que hay que controlar. La primera es cuando el crecimiento fisiológico de la próstata, es decir, el que acontece en todos los varones con el paso de los años, dificulta el vaciado de la vejiga y comienza con síntomas que los urólogos denominamos síntomas de vaciado, es decir, disminución de fuerza y calibre del chorro de la orina, sensación de vaciado incompleto, tenesmo, necesidad de prensa abdominal. El tratamiento debe comenzar cuando comienza la clínica, es decir, el crecimiento por sí solo de la próstata no debe ser tratado, pero cuando comienza la clínica sí. Mi consejo es siempre ir de lo más sencillo a lo más complicado. Se debe iniciar el tratamiento con modificación de los hábitos de la vida, proseguir con tratamiento farmacológico y por último, si las dos situaciones anteriores no han funcionado, iniciar tratamiento quirúrgico. En cuanto al cáncer de próstata, la situación es completamente distinta. El cáncer de próstata no da ningún tipo de sintomatología hasta que la enfermedad no está avanzada, no confine únicamente al órgano. Por tanto, es necesario en este caso el screening del cáncer de próstata. Y el screening se realiza con un tacto rectal, una analítica sanguínea con determinación de PSA y una ecografía. En cuanto a la prevención del cáncer de próstata, se ha hablado mucho de posibles dietas antioxidantes y determinados complementos vitamínicos y alimenticios. Realmente la evidencia científica que hay al respecto es muy baja, por lo que la mayor prevención del cáncer de próstata radica sobre todo en el diagnóstico.